los que se pone muy nervioso con los sismos, los temblores fuertes? Para nada. ¿Cómo para nada? ¿No? ¿Te gustan? No, tanto como que los disfruten, no, pero no. No te- Me da risa. Si ahora se pone a temblar, tú te quedarías aquí tranquilísimo. Pero por supuesto, sí. ¿Bien? Tenía esa cuestión de las viejas de antes, de mi abuelita, de las señoras mayores, que te tenías que poner el dintel de la puerta, ¿ya? Sí, sí. Yo encontraba que era una tontera, pero en la medida en que he hablado con expertos, Yo lo hago. Felipe, ¿sirve de algo ponerse en el dintel de la puerta o no? Sirve mucho. Sí, mucho, ¿no? eso la ¿Viste? seguridad. Por eso, entonces, Las cambié señoras... Las señoras tenían toda la razón en la cultura Señoras popular como yo. del terremoto antiguo era correr a pararse en el dintel de la puerta. Sí, ahí. Bueno, algunos le dicen en el marco de la puerta. Pero sí, ¿viste? Me tocó el terremoto de... Primero saludamos a nuestro invitado. Felipe Aguilera es vulcanólogo. Vulcanólogo, está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. Sí. Para hablar de lo que está pasando en distintas partes del planeta. Pero me tocó el terremoto del 85 en el diario La Nación, cuando se caía una especie de cúpula de cristal que había. Y éramos como 10 gallos parados en el dintel de la puerta y lo encontraba medio ridículo, digamos. Estaban así todo apretaditos. Sí, todo apretado mientras veíamos cómo se caían estos pedazos de vidrio. Pero en fin. Bueno, son historias que uno tiene de sismos, de terremotos también, pero mucha atención porque los sismos no solamente generan el movimiento telúrico, muchas veces una repercusión de tsunami, sino que también lo que puede pasar con los volcanes. Y hay que poner atención porque el complejo volcánico Laguna del Maule ha registrado 125 sismos en solo 3 horas. ¿Eso es mucho? Es mucho, pero depende mucho del el número, digamos, de lo que llamamos magnitud, ¿cierto? Depende de eso. En el caso de los sismos volcánicos, estos son muy bajos, son 0 algo, por ejemplo. Si lo comparamos, no sé, si hablamos de números grandes, como en el caso del terremoto del 2010, ¿cierto? Un 8.8. En este caso son 0 algo, 1. Los terremotos volcánicos no tienden a ser más fuerte que 3, y cuando lo son es porque hay un proceso importante. Entonces, en este caso, pareciera un número muy grande, pero son eventos muy pequeños que van uno tras otro, en el fondo. Que en el fondo es como que estás todo el rato con una agujita ahí pinchándote, pero que en verdad no te va a hacer un daño. Pero ahí, por ejemplo, ¿la gente los puede percibir? ¿O son sismos tan chiquititos que la verdad es que, comparado con los otros, por así decirlo, los que uno está más acostumbrado, son medio imperceptibles? No, estos son imperceptibles absolutamente. Hay, como dices esto, sobre un número donde ya se pueden sentir. Por ejemplo, pensando que Laguna del Maule está más o menos lejos de zonas habitadas, no es que personas de Talca o Curicó, por ejemplo, vayan a sentirlo. En verdad son completamente imperceptibles para nosotros, pero claro, quedan registrados en los equipos que son extremadamente sensibles para detectar este tipo de sismos, que son muy pequeñitos. Esto es lo que estamos dando en llamar el enjambre sísmico, ¿no? Claro, se le llama enjambre porque son una repetición precisamente en este periodo de tiempo muy corto, que en este caso fueron 3 horas. ¿Ya? A veces ocurren, no sé, 500 hasta 1000 sismos en un día. Ya proceso se le llama enjambre porque viene en el fondo como una sola masa de distintos sismos. Y que dura poco, ¿no? Felipe, pasó en Santorini hace poco, lo que me llamó la atención, porque es una isla como súper fancy griega, y los turistas apretaban, digamos, porque los griegos están ¿Tú acostumbrados. te hubieses quedado? Pero todo el rato, o sea, tener Santorini vacío debe ser un privilegio, ¿no? Me imagino. Pero bueno, el tema de Santorini es lo mismo, pero ahí estamos hablando de distintos órdenes de magnitud. Primero, la cantidad. En 9 días habían alcanzado 7.000 sismos, pero la diferencia también es que fueron percibidos sismos de grado, o sea, de magnitud 4 hasta 5 o algo. Y esto significó que hubo otros procesos. Las paredes de la caldera de Santorini empezó a caer roca. Entonces eso generó un segundo proceso, que no es solamente el sismo y que se pueda sentir el sismo, sino que también la caída de roca empezó a generar problemas en la comunidad y precisamente en los turistas. Entonces se optó por la evacuación precisamente como una medida de seguridad en caso de venir un sismo de mayor, digamos. Claro, porque Santorini es un volcán que está lleno de agua, básicamente. Sí, es porque está en el océano. A eso se le llama caldera, que es una estructura circular muy grande de varios kilómetros. Pero claro, las calderas tienen un proceso eruptivo que es distinto a los normales. Lo de Santorini es lo mismo que Yellowstone, pero bajo el agua. O sea que, claro, la gente puede tender a pensar, está el océano arriba del volcán, pero eso está prendido, ojo, ¿no?
Sí, prendido, claro. La cocina está prendida abajo, dices tú. Literal. Lo que pasa es que el magma está abajo y el gran temor respecto al proceso de Santorini es eso. O sea, los sismos no están bajo la isla, sino que están exactamente hacia el noreste, a muy pocos kilómetros. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué significan estos sismos? ¿Es solamente las fallas que pasan por ahí y que se están moviendo o que el magma está ascendiendo? Si el magma está ascendiendo es complejo, porque eso significaría una posible erupción. Pero la comunidad científica griega todavía no tiene tan claro qué realmente podría ser. Ahora, eso no es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Hawái. No, o sea... Porque uno dice una isla volcán y uno se imagina rápidamente lo que pasa en Hawái, pero entonces son distintos. Son completamente distintos. En el caso de Hawái, lo que tenemos es, digamos, una olla con magma que está constantemente saliendo, ¿cierto? Sí. Que, de hecho, Hawái prácticamente está permanentemente en erupción, salvo periodos muy acotados de tiempo. Siempre hay una emisión de magma. De hecho, hay turismo en la isla grande de Hawái, donde tú puedes ir a ver cómo la lava cae hacia el mar. ¿Ya? En este caso, lo que ocurre es que en Hawái este proceso es continuo, pero a veces de gran magnitud, a veces es mediana. Hace un par de años atrás paró esa actividad un par de meses, pero después retornó con mucha fuerza. En este caso es distinto porque Santorini es un volcán que está asociado a un arco volcánico muy similar a lo que tenemos acá en Chile, pero bajo el mar. Y eso lo vuelve más peligroso, porque no son erupciones con ríos de lava, son erupciones explosivas, es decir, con estas nubes de ceniza que estamos acostumbrados a ver acá en Chile. Claro. Ahora, eso, si uno lo piensa, como para dejarlo también un poco en claro, en caso fatalista, pero Hawái eventualmente, si es que sigue con esto de estar constantemente así, que va a desaparecer, va a tener grandes cambios, todo depende de cómo sea, por ejemplo, esa erupción. No, solo crece. Esa isla constantemente crece porque la lava se acumula, y por el proceso geológico que genera el volcanismo en Hawái, estas islas se van moviendo. Entonces por eso esas islas crecen. Si uno ve en el mapa, Hawái es una cadena de muchas islas, y es porque constantemente esto se mueve, porque las placas se mueven. Pero el punto por donde sale el magma no se mueve. Entonces constantemente esto se mueve arriba y sale y se mueve, sale y se mueve. Impresionante. Y como además que va cayendo al mar, se solidifica. Se solidifica inmediatamente. Y va ampliando o sea, que la hueá ya a esta altura, entre el volcán y la playa hay muchísimos más kilómetros que los que había originalmente, ¿no? Correcto. Y de hecho, hace un par de años atrás, y con tecnología nueva, se descubrió de que no solamente en la zona de Kilauea sale lava, sino que también bajo el mar, mucho más hacia el este. Y eso es porque, como les decía, esto se va moviendo. Entonces, desde ahí va a aparecer una nueva isla en un par de siglos. Oye, Felipe, hace algunos años vinieron unos amigos gringos y fuimos a la zona del sur, de los lagos. Se impresionaron por dos cosas, pero la que más los impresionó fue que el Villarrica estaba en constante erupción. Y que para ellos era... En esta fumarola que se dice. Sí, ¿no? Y dice, y muy, muy asustado en términos... Una cuestión que nosotros hemos normalizado total, es decir, que en las noches se ve, por ejemplo, la incandescencia y todo el cuento, claro. Y ellos estaban, pero francamente asustados. Para nosotros da lo mismo a esta altura, ¿no? Sí, más o menos. O sea, ¿en qué sentido? Siempre hay que tener cuidado. Villarrica es el volcán más peligroso de Chile, el más activo, incluso el más activo de Sudamérica. Sin embargo, lo que pasa con Villarrica es que cuando uno va y ve esta cierta incandescencia en la noche, sobre todo cuando está con suerte despejado, son volcanes muy particulares que existen muy pocos en el mundo. Y ahí es donde está la novedad, digamos. Estos volcanes que tienen el lago de lava arriba, que es el que permite que se vea esa incandescencia, son muy pocos. Nosotros tenemos aquí Villarrica, otros conocidos es precisamente Kilauea en Hawái, otros en Masaya en Nicaragua, o el Ertaale en Etiopía, o el Niragongo en el Congo. ¿Ya? Son ejemplos de volcanes que tienen permanentemente este lago de lava y está activo, digamos, no seco ni nada por el estilo, sino que naranjita la lava ahí arriba. O sea, tú vas al borde del cráter y puedes ver la lava de forma permanente. Lo de Masaya, por ejemplo, es increíble porque tú llegas en auto, hay un estacionamiento, tú te puedes parar al borde y puedes ver. Lo que es hermoso, digamos, en términos de naturaleza. Pero claro, para personas que no están acostumbrados a eso, eventualmente lo ven como un gran peligro. Claro. La ventaja acá en el fondo es que estos lagos tienden a ser estables. Cuando se vuelven inestables hacen erupción, pero por lo general, como en el caso del Villarrica, ¿cierto?, está ahí de forma estable. Y para nosotros, con la cadena montañosa que tenemos y con volcanes activos y con todo aquello, la situación siempre implica un grado de riesgo. La pregunta es, Felipe, ¿estamos bien monitoreados, no?
Sí, estamos bastante bien monitoreados. De hecho, si nos comparamos a nivel latinoamericano, Chile, Cernagiomín, en este caso la institución encargada del monitoreo, monitorea 47 volcanes. A través de toda la cadena tenemos 87 volcanes considerados activos según el ranking actualizado del año 2023. Pero el hecho de tener un poquito más de la mitad con instrumentos permite en el fondo que si ocurre una erupción pueda haber una reacción rápida. Ahora, no todos los volcanes están igualmente instrumentados. O sea, por ejemplo, si uno compara San José, ¿cierto? Acá al interior del Cajón del Maipo, tiene pocos instrumentos. Si lo comparamos con el Villarrica, que es el más peligroso, ¿cierto? Que tiene, no sé, más de 20 instrumentos. Y esta prioridad, y por qué la cantidad, depende de eso. Mientras más alto el nivel de peligro, mejor instrumentado está. Claro. Pero si lo hablamos en términos globales, para poder ver procesos dentro de un volcán, sí, estamos bastante bien monitoreados. Ahora, como siempre, falta. Tenemos que seguir creciendo en eso, pero en el punto actual sí estamos en un muy buen momento. Estamos conversando con Felipe Aguilera, vulcanólogo, a raíz de este enjambre sísmico que se vio en el complejo volcánico del Maule, hablando también de otros volcanes de nuestro país. Uno recuerda más fresco, por así decirlo, en la memoria lo que pasó en Chaitén. El riesgo, por ejemplo, en Villarrica es algo similar, porque Chaitén, o sea, fue un desplazamiento de población, una evacuación, o sea, fue tremendo en su minuto. Ya, ahí hay dos escenarios posibles. Villarrica, a través de su historia, sobre todo en el siglo XX, ha mostrado principalmente dos tipos de erupciones. Una, pueden recordar el 2015, cuando sale esta fuente de lava, ¿cierto?, que dura un par de horas y después esto se calma. Pero entre los años 50 y 70 hubo una serie de erupciones donde el proceso era más similar un poco a lo de Chaitén. No idéntico, pero sí donde tenemos salida de ceniza, que el término correcto es tefra, cuando la tefra sale hacia la atmósfera. Y esos sí son escenarios bastante complejos. El gran problema que ha existido en la zona de Villarrica es precisamente con la población. Y sobre todo con una población que de repente la olvidamos harto. Siempre se habla de Villarrica, de Pucón, pero nos olvidamos de Coñaripe. Coñaripe ha sido históricamente el área poblada donde mayor cantidad de personas han sido afectadas, incluso con personas muertas en algún momento del siglo XX. Entonces, efectivamente, cuando se vuelve a repetir una erupción de gran magnitud, ahí efectivamente tiene que haber un desplazamiento de personas, porque lamentablemente el crecimiento de la población no ha sido con la regulación adecuada para poder contener dentro de los ámbitos de la actividad volcánica. Claro. Estaba viendo, de hecho, el volcán Villarrica, lo que tiene, por así decirlo, cerca, o la población que está más cerca, está además en el límite de dos regiones. Y claro, entre Licanray también, Coñaripe, Licanray, que son los que dan hacia el otro lado, no hacia el lago Villarrica como Villarrica y Pucón, sino que hacia el lado del lago Calafquén. Donde ahí obviamente, claro, Coñaripe es lejos lo que está más cerca del cráter por lo menos del volcán, y se nos olvida, nos quedamos siempre con la imagen de Villarrica en Pucón. Que en este caso, sobre todo más que la distancia, tiene que ver la disposición de las zonas pobladas con respecto a las quebradas. Por las quebradas por donde baja principalmente estos aluviones volcánicos que se llaman lajares, que es lo mismo que pasó en el Nevado del Ruiz del año 85. Para los que ya somos un poquito más, sobre 40, digamos, tenemos en la memoria este evento. ¿Se acuerdan de la chica que estaba atrapada en el barro? Entonces, sobrecogedor, para quienes lo vimos. Tremendamente. Entonces, ese tipo de procesos sí pueden ser comunes, sobre todo en volcanes que tienen glaciar o tienen nieve, como en el caso de Villarrica. Entonces, en este caso, ahí es donde hay que tener la precaución. ¿Cuáles son las zonas pobladas que están dentro de estas quebradas y que requieren de un plan de acción en caso de una erupción? Felipe, la Tierra se está apagando, ¿no? Te lo pregunto en términos de erupciones que marcaron época y todo el cuento. ¿Tenemos menos? Hay desde que, pues uno se acuerda de Pompeya, de Krakatoa, de lo que pasó en Estados Unidos, de un montón de erupciones gigantescas, y tiene la sensación de que ahora está todo como más controlado, pero no sé si es porque disminuye la acción volcánica o porque estamos más preparados para aquello. No ha disminuido. No hay grandes cambios respecto a eso. Lo que pasa es que en el relato histórico uno tiene acumulado este tipo de erupciones como las que estás mencionando. Pero han sido diferenciados, o sea, con muchos años de entremedio. Uno hace la lista y piensa que son todos muy seguidos, pero en realidad, claro, hay hasta siglos de diferencia. Claro. No, o sea, de hecho, recuerden que en enero del 22 fue la erupción de este volcán en Tonga, el Hunga Hapai. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que incluso hubo una alerta de tsunami? Sí, bueno, es una erupción más grande que la de Pompeya, es una erupción más grande que la de Krakatoa. Entonces, no, es una buena demostración de que sí tenemos grandes erupciones. Incluso,
si uno empieza a ver como en la comunidad general, la gente se preocupa porque cree que hay más erupciones. Lo que pasa es que también tenemos más información. Hay por un lado, en el fondo, de que uno tiende a percibir o de repente ver, está esta erupción, pero uno no ve que es tan terrible porque también hay mejor información al respecto. Pero si uno lo empieza a ver en cantidad de información de erupciones, pareciera que hay más, pero porque nos enteramos más. O sea, de zonas también extremadamente remotas. O sea, Kamchatka, por ejemplo, en la península rusa, ¿cierto?, que está al norte de Japón, hace erupción todo el tiempo, todos los años. Y lo de Indonesia también es una brutalidad. O sea, 3, 4 volcanes en paralelo haciendo erupciones en las distintas islas que constituyen, ¿cierto?, el archipiélago de Indonesia. Claro. Entonces, pero no es que haya disminuido, o sea, estamos siempre en el mismo estándar, digamos. La Tierra sigue igual de prendida, por así decirlo. Es inevitable. Ahora, el de Tonga me estaba acordando, efectivamente, lo que llamó tanto la atención fue que era como en el agua. Pero había un cráter en la superficie muy chiquitito, se alcanzaba a ver, bueno, chiquitito, digamos, para lo que uno piensa que es una isla, o por lo menos no era poblado, ¿o sí? La isla misma no. La isla misma no. Claro, pero la capital de Tonga sí estaba relativamente cerca, pero felizmente no hubo, o sea, sí hubo afección, digamos, por la caída de Tefra, pero no de una magnitud como la que se hubiese esperado en una zona completamente poblada. Claro, o sea, es que la imagen es como que fuera un volcán que erupcionó debajo del agua, pero estaba justo en la superficie. O sea, el cráter principal estaba aproximadamente unos 2 kilómetros bajo el agua. Es una situación bastante similar a lo que podría pasar, por ejemplo, en Santorini. La configuración es exactamente la misma. O sea, tenemos este gran cráter, esta caldera, ¿cierto?, que tiene varios kilómetros, pero lo que hace erupción es lo que está bajo el agua. Ahí el problema es la vaporización de esta agua por el contacto con el magma. Claro, es que era un volcán submarino, se le decía. Sí, submarino. Esto es una pregunta más bien personal, Felipe, perdóname. Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención de aquellas profesiones, oficios, que tienen relación con la catástrofe, ¿ya? Cuando hay una erupción terrible, ¿tú la disfrutáis o te preocupáis? Ambas. ¿Ya? Ambas. Obviamente hay una preocupación por la vida humana. Por la gente y por esas cosas. Pero sí, detrás... ¿Y esas cosas? Pero bueno, también es que es una respuesta muy personal. Que revienta un volcán y que no sé qué cosa, que haya una gran explosión, debe ser un fenómeno que tú querís vivir, digamos, ¿no? Por supuesto, es emocionante. Sobre todo porque sobre todo los que estudiamos desde los libros, digamos, como digo, los que teníamos la educación antigua, ver las cosas es distinto a leerlas. Entonces, eso también produce algo que es único. El hecho actual de que tengamos tanta información a la mano, sobre todo videos, y cuando aparece el video de esta erupción y uno puede ver las cosas que uno estudia, digamos, en el papel, es brillante, es notable. Y es aún más notable estar en el sitio, sobre todo por algo de que va más allá también de lo que uno ve, es lo que uno oye, de lo que uno percibe. Claro. Lo que uno oye es una cosa realmente indescriptible, es como música. ¿Y te ha tocado alguna vez estar en una erupción así? Sí. Tuve la suerte de viajar un par de semanas después cuando empezó la erupción del Cordón Cauye, el año 2011. Y era impresionante, sobre todo, como les decía, el sonido, cómo cambia el sonido a distintos momentos. Después conversando con algunos colegas, incluso estábamos viendo de que el registro sísmico cambia según ese sonido también. Hay un instrumento que se coloca en los volcanes que es un sensor de infrasonido, que en el fondo lo que capta es cómo la sobrepresión dentro del volcán genera este sonido que nosotros no somos capaces de sentir, porque está en una frecuencia distinta al oído humano. Pero que sí, eso hace que, por ejemplo, los animales los puedan sentir y bueno, en general, claro, las distintas gamas de animales pueden sentirlo de alguna forma distinta. Y estamos en condiciones, por así decirlo, a diferencia de lo que pasa con los sismos y también, por supuesto, los tsunamis son un poco más monitoreados. Se pueden predecir a raíz de un sismo, pero los volcanes, ¿podemos predecir o adelantar una erupción? Esa es la palabra correcta, digamos, adelantarnos. La predicción significa el decir de que tal día, a tal hora, de forma exacta, yo puedo decir, aquí esto ocurre. Lo que sí podemos hacer es anticiparnos, es pronosticar, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el tiempo, aunque no con tanta precisión. En Chile, por ejemplo, hay 2 experiencias también muy interesantes. Una, el Cordón Cauye, del 2011. Esa sí pudo ser predecida con más o menos 2 días de anticipación, aunque la alerta sale algo de 6 u 8 horas antes de que ocurra. Pero sí ya había conocimiento de que la erupción venía. A diferencia de Calbuco, donde
las autoridades competentes no fueron capaces, pero no por incapacidad, sino porque el fenómeno fue tan rápido de que no hubo tiempo suficiente entre las primeras señales y en que ocurriera la erupción. Esto fue menos de una hora. Entonces, depende mucho de la naturaleza del evento, si es posible anticiparse. Yeah. Pero sí, con una buena instrumentación, sí es posible darse cuenta de que una erupción viene, pero no podemos saber cuánto tiempo, horas, días, semanas. Ahora nos hacen una pregunta a una de nuestras auditoras, Verónica, desde Temuco. Pregunta por el volcán Yaima. No ha hecho erupción hace mucho tiempo y cuando eso pasa, muchas personas, creo yo, y esto ya es mi interpretación, puede generar un poco de ansiedad, como, pucha, no hace erupción hace mucho tiempo, ¿es porque se viene una gran erupción? No necesariamente, claro, el volcán Yaima tenía un historial larguísimo de erupciones, pero efectivamente, como dice la auditora, el Yaima en este momento está en un periodo de mucha tranquilidad, pero en el momento que vuelva a hacer erupción no necesariamente significa que va a ser una gran erupción. Muchas veces ocurre de que son procesos paulatinos, muy tranquilos, y que después venga una erupción como la que las personas de allá están tan acostumbradas. ¿Ya? Ahora sí pueden venir de improviso, también pueden venir de improviso. En ese sentido es difícil, los volcanes son bien caprichosos. Nosotros siempre entre la comunidad hablamos que tienen personalidad. Y cada volcán es distinto entre sí. Y eso también los vuelve mucho más difícil de estudiar. Mira, bueno, yo si fuera un volcán sería muy inestable. Y en ese sentido hay volcanes simpáticos, ¿no? Sí, hay volcanes simpáticos. En Hawái, por ejemplo, un volcán, Kilauea, ¿Sí? un volcán simpático, claro. O sea, siempre te está entreteniendo. Y además siempre tiene algo que contar. ¿Y el Villarrica, si lo tuviéramos que definir como una personalidad o alguna característica? Buena onda, buena facha, pero a veces enojón. Bonito, además encanta. bonito. Ya, por eso, claro, buena Bonito, facha, y así buena lindo, facha. sí, por Lindo. supuesto. Santorini es como millonario, es como Pepe Pato, ponte tú. Sí, ahí es como que no me molesten. Es como esos gatos encanta. gatos de casa, así como no me molesten. Sí, no me enojo. Deberíamos tener una forma de medirlo también basado en eso. Hay un sismólogo bastante conocido en Chile que se llama Cristian Farías. Él ha hecho esto, de comparar, por ejemplo, volcanes con cervezas o volcanes con tipos de gatos o con bandas de rock, precisamente un poco para eso, una forma lúdica de entender también cómo funcionan los... No, pero me encantó lo del volcán Villarrica. Me parece que es y el volcán de Hawái simpático. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy Gracias, entretenido. Felipe, Felipe Aguilera. Gracias, Felipe.